Creamos un nuevo proyecto. Cuando creamos un nuevo proyecto, buscamos un proyecto llamado Solution. Buscamos aquí Solution, Blank Solution. Le damos a Siguiente. Le ponemos un nombre a la solución. ¿Qué es la solución? La solución es este empaquetado que va a tener dentro de ella múltiples proyectos. Voy a tener dentro de un lugar virtual, voy a tener múltiples proyectos, ¿verdad? Entonces, cada proyecto es un tipo de cosa específica. O sea, ¿qué es un proyecto? Cuando tú decides hacer un proyecto en la vida real, tú dices, vamos a hacer el proyecto para amueblar el hogar. Vamos a amueblar el hogar. Entonces, ¿cómo se llama el proyecto? El proyecto no es amueblar el hogar. El proyecto es decoración del hogar. Esa es la solución, perdón. La solución es decorar el hogar. Decoración del hogar. Entonces, dentro de la decoración hay múltiples proyectos. Entonces, está el proyecto de comprar los muebles, está el proyecto de adecuar los muebles en los lugares, está el proyecto de pintar la sala. De hecho, la solución debería llamarse acondicionamiento de la sala. Esa sería la solución. Entonces, tus proyectos, todas las cosas específicas que tú tienes dentro de esa solución general que conforman, que son parte integral de el proyecto macro. El proyecto macro es lo que se entrega como solución. Entonces, en nuestro caso, agarramos y tenemos la solución. La solución, le ponemos un nombre. ¿Qué es lo que queremos hacer? En este caso vamos a decir que yo quiero una librería, bookstore. Vamos a decir, book. Y usted pone eso en una ruta. Usted busca la ruta que usted decida escoger. Usualmente se requiere que sea una ruta lo más cercano al disco C posible. Por eso es que uno agarra y crea en el disco C, en la misma raíz del disco C, o en el disco D si usted tiene dos discos, y él crea una carpeta llamada desarrollo o dev o development. Y ahí adentro es que usted va colgando los diferentes proyectos. Entonces, en mi caso, yo, por un tema de simplicidad, acá. Entonces, vamos a seleccionar ese folder y ahí, entonces, vamos a poner Bookstore, ¿verdad? Entonces, le damos a Create. Una vez creada la solución y verificando en el disco, que si yo verifico en el disco, en Dev, en la carpeta que yo escogí, tengo ese folder, que dentro ese folder tiene solamente una cuestión llamada Bookstore SLN y tiene un archivo Visual Studio. Entonces yo procedo a crear y construir mis proyectos según yo vaya necesitando. Entonces, ¿cómo se llama mi solución? Bookstore. Me copio ese nombre. ¿Y cómo se van a llamar cada uno de los proyectos que yo vaya a necesitar? Pues se van a llamar el nombre de mi solución, punto, lo que se supone que haga. Entonces, en este caso, yo voy a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo creo un nuevo proyecto? Dentro de la solución, le doy clic derecho a la solución, le doy a añadir y le doy nuevo proyecto. Y luego busco acá el tipo de proyecto llamado ASP Core Web Application Model View Control. Usted puede buscar también el ASP Core Web App, que no diga entre paréntesis esto, y es completamente válido, pero no es el que yo estoy utilizando. Es irrelevante cuál usted use de los dos. Si usted sabe usar el otro, amén, pero en este caso yo les voy a mostrar con este. Entonces, les recomiendo que coja aquí C# porque es la materia que estamos viendo, ¿verdad? Si usted lo deja como viene por defecto en todos los lenguajes, le puede salir, puede escoger por error el que no lee uno de Visual Basic. Y si con uno de Visual Basic, pues obviamente no le va a funcionar absolutamente nada de lo que estamos viendo, ¿correcto? Entonces, aquí usted puede escoger
seleccionamos C# para que él me filtre y buscamos aquí, por ejemplo, ASP Netcore Web Application Razor Pages. Usted puede usarlo y funciona de la mil maravilla, y es incluso mejor que el que yo les estoy mostrando, que es con el modelo MVC. El problema es que si estamos viendo las buenas prácticas con MVC y este es el MVC, lo integra ya de por sí, pues entonces este es el que yo tengo que mostrarles en esta altura de juego, que es lo que cumple con los requisitos específicos de los modelos que tenemos que ver en esta materia en concreto, ¿verdad? No es que uno sea mejor que el otro porque el profesor no más sepa o lo que sea, no, es que hay una razón específica porque es el modelo concreto que se va a ver dentro de la materia. Por eso escogemos MVC. Le damos siguiente. Le ponemos un nombre. Le ponemos bookstore.web porque va a ser nuestro frontend. O le ponemos .ui. O le ponemos lo que sea. Usted le pone el nombre que usted quiera. Ahora, por un tema de orden, le agarramos y le ponemos web porque los ejemplos están establecidos como web. Pero usted le puede poner el nombre que usted quiera, siempre y cuando respete que debe tener el nombre de la solución detrás. Le damos a Next. Escogemos el framework. Si ahí no le sale, si ahí le sale 4 punto algo, usted no tiene los frameworks adecuados. Tiene que instalarse el framework de .NET 8. ¿Cómo se instala? Bueno, hay videos, miles de videos de cómo instalar el framework. Así que busque, porque usted tiene que aprender a buscar por su cuenta. No es solamente quedarse con lo que me dio el profesor. Si el profesor no me da algo, no lo hago. Óigame, usted tiene que buscar por su lado. Tiene que aprender a buscar. Entonces, escogemos el framework, en mi caso el 8, pero usted escoge el que usted desee. Ahora estamos trabajando con el 8. Si usted va a copiar el código que yo le voy a pasar y no tiene el 8, pues no le va a funcionar. Ahora, si tiene el 9, excelente, sí le va a funcionar mi código. Dejamos habilitado esta opción que dice configurar el HTTPS, lo dejamos marcado y le damos a Create. Y ahí tenemos ya nuestro proyecto web, que si ejecutamos podemos ver que simplemente ejecuta una página que dice bookstore.web, dice home y dice privacy. Si le doy a privacy, me manda a la página de privacy. Si le doy a home, me manda a la página de home. ¿En qué consiste la estructura de un proyecto web MVC en esta tecnología, ¿no? En ASP, que es la tecnología, es el framework para crear este tipo de solución? Consiste en lo siguiente. Tenemos un program CS, que ese program CS es lo que le indica a el framework que es .NET. Agarra y le indica, mira, yo voy a agregar un servicio al builder, que es este de aquí, que se crea un web application. El builder es una variable normalita, una variable cualquiera, como vimos en como hemos visto en cualquiera de los lenguajes de programación que hemos visto, que nos ha tocado. Creamos una variable llamada builder con un nombre cualquiera. Claro, esto ustedes no tienen que configurarlo, esto viene ya configurado por ustedes, pero es bueno que conozcamos qué son cada cosa. Entonces tenemos una cuestión llamada builder que va a ser igual a web application.createBuilder. Es decir, él va a venir a una clase específica. ¿Qué son las clases? Bueno, pues investíguelo por su lado, cómo son las clases, cómo funcionan las clases en .NET o en C# en este caso. Entonces, esta clase tiene un método que invocamos y le pasamos argumentos. En este caso, argumentos vacíos. Luego decimos que al builder le vamos a agregar un servicio y le vamos a agregar el servicio de añadir controlador con vistas. Y luego una variable de tipo app que va a ser igual al builder.build, o sea, a la compilación de ese builder. Y luego al app, a la variable app, si está en el ambiente de desarrollo, le vamos a indicar una extensión, le vamos a añadir que use las excepciones, el manejo de excepciones
internas y que utilice esta nomenclatura. Y luego venimos, independientemente de que esté en un ambiente de desarrollo o no, le decimos que use HTTP Redirection, que use Static File, que use Routing, que use Authorization y que mapee los controladores de la siguiente forma. Y es aquí donde empieza el tema. Cuando yo le indico que mapee los controladores de la siguiente forma, él lo que me dice es que va a tener controlador y una acción y que luego yo le puedo pasar parámetros. Esa es la estructura plantilla. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Primero, que tenemos un controlador, fíjate acá, una carpeta controladores, y que tenemos una carpeta vistas. Y que cada controlador va a tener acciones. Cada controlador va a tener acciones. Entonces tenemos un controlador, en este caso home, que va a ser nuestra plantilla, y tenemos cada una de las acciones que se pueden ejecutar. Tenemos la acción index, tenemos la acción privacy. Cada acción en concreto yo la puedo en este modelo en específico que es MVC, ¿verdad? Este modelo en concreto, MVC es un patrón de diseño. Pero hay un proyecto MVC de Microsoft que es de tipo ASP, donde digamos que no se debe confundir lo que les voy a explicar, porque yo lo estoy explicando ahora mismo, del proyecto MVC, el proyecto de Microsoft, no del patrón. Todavía no estamos hablando del patrón, estamos en el proyecto MVC. El proyecto MVC de tipo ASP, proyecto ASP de tipo MVC, tiene un hereda de controller, que es heredar. Eso es programación 1. Investíguese qué es la herencia, qué consiste, cómo usted hace herencia. Entonces, hereda de controller. ¿Qué es controller? Una clase que ya Microsoft destina para que yo pueda utilizar y que viene de Microsoft ASP Core MVC, ¿verdad? Y esto lo podemos quitar para que no nos confunda. Vamos a quitarlo. Vamos a quitar todo lo que confunde. Vamos a eliminarlo. Tenemos sencillamente la clase que hereda de controller, más nada. Y tenemos un constructor donde por el momento no recibimos absolutamente nada. El constructor de la clase es el lugar por donde yo recibo inyecciones de otras clases, ¿verdad? Porque recuerden recuerden, si lo dieron, en donde sea que lo hayan dado, ustedes cuando van a crear una instancia de una clase, porque para utilizar una clase usted necesita crear una instancia de ella. Una instancia es cuando tú creas una variable, por así decirlo, de un objeto. ¿Y el objeto cuál es? La clase, porque la clase no es más que una plantilla. Entonces, como la clase es una plantilla, yo necesito crear un objeto para que tenga esas características, ¿verdad? Entonces, cuando yo necesito crear un objeto, yo necesito decir algo por el estilo, digamos var dd igual a new, y nos pongamos cualquier otra cosa, vamos a decir igual a new controller, por poner algo, ¿verdad? Por poner algo. Claro, ahí hay un tema de que tengo que recibir parámetros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque en el constructor de cada uno de las clases en concreta que yo quiera instanciar, yo necesito mandarle los parámetros que ella necesite, según el constructor, ¿verdad? Entonces yo tendría que hacer esto. Ahora, hacer esto por cada lugar donde yo necesito una clase se torna un poco tedioso. Entonces, por eso se inyectan en un lugar en concreto, que ese lugar es en el Programs CS. Aquí es donde yo inyecto todas las clases que yo voy a necesitar en mi proyecto, y de esa manera, por el constructor, yo puedo recibir esas clases de forma específica y ya no tengo que instanciarlas, ¿verdad? Ya yo no tengo que hacer esto, me ahorro ese proceso, ¿verdad? Nítido. Entonces, dejo el constructor vacío por el momento. Si quiero lo elimino, porque si no voy a hacer nada con el constructor, lo puedo eliminar. De hecho, lo elimino, no me sirve de nada. Ahora bien, tenemos diferentes acciones, y esas acciones van a devolver un tipo de, en este caso, de una interfaz, pero pudiera ser perfectamente el tipo de la clase, que es Action Result, ¿verdad? Pero devolvemos la interfaz por un tema de particularidades en concreto de implementación. Entonces, este código me lo copió él,
yo no tengo que aprenderme exactamente qué es un action result. Lo que tengo que saber es que voy a devolver un iActionResult cuando me invoquen la acción index. Y que ese index lo que va a hacer es que va a retornar una vista y esa vista se va a llamar igual que la acción. Si la vista que yo voy a devolver se llama distinto, tengo que especificarle acá. Tengo que especificarle el nombre de la vista. Si se llaman igual que la acción que estoy invocando, pues no tengo que ponerle absolutamente nada. ¿De acuerdo? Excelente. Ahora, perfecto. Llaman el controlador, llaman la acción. Cada acción va a devolver una vista. Eso está genial. Pero ¿dónde la va a buscar? Oh, pues la va a buscar en una carpeta llamada views. Él va a buscar una carpeta que se llama como el controlador, pero sin la palabra controller. Se llama igual que el controlador, pero sin la palabra controller. En este caso, home. ¿Y por qué es que él hace eso? Porque en Program.cs yo le especifiqué que esa es la estructura que va a recibir. Claro, aquí dice home y pudiera decir cualquier otra cosa, pero esto es simplemente una estructura de ejemplo. Y la acción por defecto va a ser index. Pero ahí yo puedo ponerlo y configurarlo a lo que yo quiera. Lo que estamos diciéndole es los defectos. ¿Cuáles son las rutas que él va a tomar como plantilla de forma predeterminada? ¿Verdad? Entonces, nada. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que va a buscar, cuando venga acá, va a retornar una vista y esa vista debe existir acá. Entonces, debe existir index y debe existir privacy. Que tienen contenido HTML. Contenido HTML básico. Esto es lo único que es de C#. Bueno, y esto también, esta partecita de acá. Esta parte de C# es donde yo configuro algunas cosas con el ViewData. Yo le modifico el title. Y ese title, ¿de dónde viene? Ah, lo que pasa es que en la carpeta share existe una cosa que se llama layout. Y este layout es el que tiene la estructura de un HTML. HTML básico. ¿En qué consiste el HTML? ¿Cómo se forma un HTML? Todo ese tipo de cosas tenemos que investigarlas por nuestro lado. Porque la materia es programación, no HTML, CSS y JavaScript. Entonces, ustedes tienen que saber a esta altura de juego, en esta materia, tienen que conocer cuál es la estructura de un HTML. ¿Qué es un archivo HTML? ¿Qué son las etiquetas HTML? ¿Cómo usar las etiquetas HTML? ¿Cómo yo le añado CSS? ¿Cómo le añado JavaScript? ¿Qué es JavaScript? No tengo que saber JavaScript a profundidad, pero tengo que conocer, por mi cuenta, tengo que conocer en qué consiste un script. ¿Cómo añado funcionalidades a una página web? A nivel básico. Por lo menos, no a nivel avanzado, pero por lo menos a nivel básico. Entonces, aquí yo tengo una estructura HTML básica. Tengo el header, tengo el body. Y aquí tenemos el fin de la etiqueta HTML. Entonces, dentro del header, yo tengo las características básicas de un elemento HTML, que son estas dos. Luego tengo el title, pero en el title yo le añado funcionalidades de C# y le digo, mira, tú vas a utilizar un ViewData que voy a llamar title. Y aquí yo le puedo poner el nombre que yo quiera, pero por defecto me le pone eso. Y ese title, junto con el guión bookstore, que también puedo cambiarle el nombre, en vez de bookstore.web le pongo bookstore. Esto es lo que se va a mostrar siempre. Entonces, lo que yo puedo sobreescribir es el nombre title, con esta funcionalidad que podemos ver en cada uno de los elementos. Y luego le añado un style sheet de Bootstrap, de site CSS, y también añado esta otra cuestión. ¿Y dónde está eso? Bueno, eso está en la carpeta www.root. Hay una carpeta llamada CSS que dice site. Véanlo ahí. Esto es para buscar en la raíz. Luego decimos carpeta CSS y luego buscamos site.cs. Que si nos vamos a él, pues ¿qué es lo que tiene? Una configuración básica. El HTML, el font size va a ser esto. Cuando sea media query mayor a 768 píxeles, el font size va a cambiar a 16. Va a tener cierta estructura. El body va a tener un margen de esto
y así sucesivamente. Eso es CSS. Eso es CSS. Eso no tiene nada que ver con programación. Luego tenemos un site.js que no tiene absolutamente nada. Y tenemos las librerías. Las librerías tenemos Bootstrap, que ya le añadimos. Tenemos jQuery, jQuery Validation y jQuery Nostros. Y tenemos un icon. Entonces, si nos vamos aquí nuevamente al layout, podemos ver otras cosas. Podemos ver que dentro del body, él me configuró una etiqueta header que no tiene nada que ver con el head del HTML. Este header es una etiqueta personalizada. Estas etiquetas personalizadas como nav, el div ya es directamente del HTML, pero esto se le añade cierta funcionalidad a nivel de clases. Dentro de ellas está que el navbar, o sea, que a este nav se le va a agregar estas clases, pero clases de estilo. Clases de estilo, no tiene nada que ver con programación. Esto es estilo. Entonces se le añaden estas clases, todas esas clases, y todo eso es con el único objetivo de que yo pueda añadirle toda la bonitura que veo aquí arriba. Porque si yo le quito todas esas clases, podemos ver, y pruébenlo, porque este es el tema, que ustedes quieren que el profesor le diga absolutamente todo. Y no debe ser así. Ustedes deben probar qué pasa si yo quito. Fíjate que la interacción es un poco distinta. Aquí quizá no se vea mucho, pero se ve más en un elemento. Bueno, vamos a compilar y subir nuevamente. Se ve mucho cuando tú tienes unas cuestiones dinámicas. Fíjate cómo se desbloqueó todo, ¿verdad? Ya no se ve bonito como estaba. ¿Por qué? Porque yo le quité los estilos. Entonces, así es que usted va viendo, cónchale, que hace tal cosa, vamos a dañarlo, vamos a darle para atrás. Para eso está el control de versiones, que es otro tema. Control de versiones, se supone que yo debo iniciar este proyecto con un control de versiones. ¿Qué es el control de versiones? Déjame subir la cosa, debo aprender por mi lado en qué consiste el control de versiones. ¿Cómo versiona? Yo se los expliqué por arribita en un día, pero se supone que ustedes tienen que profundizar en el tema. Porque yo les doy las pautas, yo les doy los lineamientos, pero usted es el que tiene que agarrar por su lado, profundizar. Yo no puedo profundizar por usted. Usted es que tiene que profundizar por su lado. Entonces, en este caso, le devolvemos su estilo como estaba. Ahora bien, tenemos un botón aquí. Este botón, ¿qué hace? Bueno, lo único que hace es que colapsa dependiendo de los tipos. Esto vino por defecto. Yo no tengo que preocuparme por eso. Ya tengo que preocuparme cuando tenga que ir más a fondo. Ahora bien, aquí hay un UL que sabemos que es una lista y aquí tenemos varios elementos. Tenemos un LI que tiene dentro un elemento anchor y ese elemento anchor tiene que va a ir al área, en este caso vacío, no va a ir ningún área porque no estamos trabajando con áreas, pero va a ir al ASP Controller Home y va a ir al ASP Action Index. Ya de esa manera, esto sería el equivalente a que yo dijera, mira, ¿sabes qué? Yo voy a tener un HTTP, un href, y que acá yo le dijera que tú vas a ir a la ruta siguiente, controller, que sería home, y que luego va a ir al index. Este sería el equivalente, pero ya yo lo hago de esta manera, utilizando aquí los elementos que me regala el framework ASP, para yo, cuando vaya a leer el código, se me sea más sencillo, se me sea más simple. Y cuando tenga que hacer un cambio, yo puedo identificarlo de una manera más sencilla. Entonces, cuando yo quiero otro elemento, pues sencillamente lo añado acá. Añado acá un elemento y voy a otro controlador. Y aquí le pongo elemento adicional. Aquí, esto es HTML. Esto no tiene nada que ver con programación. Aquí, yo vengo y le pongo, ¿verdad? Le pongo ahí, lo que sea, HTML. O sea, tú no entiendes esta parte, que por qué yo pongo aquí y él me va hacia allá. Bueno, aquí yo lo único que tengo que explicar es que a ASP Controller le pongo el nombre del controlador sin la palabra controller y la acción, le pongo la acción a la donde va a ir. ¿Qué son las áreas? Bueno, es una forma distinta de organizar los proyectos, pero no la estamos usando. Entonces la quitamos porque no me suma. Luego tenemos un container. Dentro de ese container vamos a renderizar el body.
Entonces, ¿qué es lo que hace el body? Renderizar el body. El body lo que hace es que este método lo que hace es que toma la página que él encuentre cuando tú le digas retórname la vista, que por defecto es que retórname la vista que está en home index. Entonces, él va a buscar esa vista en la carpeta home, porque estoy en el controlador home, y luego va a ir a la acción, al archivo index. Y si me voy al archivo index, ¿qué es lo que tengo? Simplemente tengo fíjate que aquí yo no tengo la estructura de HTML, solo tengo un texto. Tengo un div que tiene una clase, que tiene un h1, que puede decir lo que sea, puede decir misa. Y luego tenemos un párrafo que tiene un contenido y cerramos el div. Entonces, ¿qué es lo que hace este render body? Este render body toma, como ya aquí yo le dije, vete al home index, busca ese archivo y retórname ese archivo. Entonces, como este señor tiene este layout, él aquí es que va a renderizar el cuerpo que usted le haya mandado a que él renderice. Entonces eso lo hacemos aquí. ¿No me creen? Pues vamos a ejecutarlo y vamos a ver algo interesante. De hecho, vamos a detenerlo primero. Obviamente esto no funciona así. Aquí esto fue simplemente un ejemplo. Y vamos a poner aquí en el layout, vamos a poner un párrafo que diga hola. Y vamos a detener. Y vamos a poner otro párrafo aquí abajo que diga hola fin. Y mira aquí donde dice hola y dice hola fin y tiene el contenido renderizado. Y si me voy a private, tengo hola y tengo hola fin. Y si me voy aquí a elemento extra, tengo hola y tengo hola fin. Y luego dentro de ese medio tengo el contenido. Es decir, que yo en este layout lo único que tengo es un contenido que va a estar disponible en toda la plataforma, en todas las acciones que yo tenga dentro de mi sistema. Eso es lo único que tiene ese asunto. Entonces, si seguimos inspeccionando, podemos ver que después de que termine este container, tiene un footer, y ese footer lo que dice es bienvenido a Bookstore, tiene 2024, tiene que si yo le doy un clic a ese link que dice ahí Home Privacy, me va a mandar al Home y la acción Privacy, porque es lo que está aquí abajo, fíjate. Eso mismo es lo que está aquí. Y luego entonces tiene los scripts de tanto del jQuery como Bootstrap, el jQuery de Bootstrap, y tenemos el site.js que por el momento no tiene nada, pero está ahí para que yo le pueda añadir funcionalidad. Y luego tiene un método que es para renderizar esos scripts. Esa es la estructura básica de un proyecto de ASP MVC, que no tiene nada que ver con el patrón MVC, ¿verdad? Entonces, los elementos que hemos explicado hasta el momento son cosas que no tienen nada que ver con programación. Son cosas de HTML. Bueno, digamos que sí, porque utilizamos esos elementos. Chévere, pero eso es HTML, CSS y JavaScript. Ni siquiera JavaScript porque no estamos viéndolo. Solo HTML y CSS. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Por su cuenta, investigar. ¿En qué consisten las clases? ¿En qué consisten los IDs? Porque por ahí hay IDs. ¿En qué consiste un UL? ¿En qué consiste un LI? ¿Qué es un button? ¿Qué hacen los buttons? ¿Qué son los inputs? ¿Verdad? Ok. Entonces, nada. Seguimos aquí. Entonces, luego tenemos ya el tema del patrón. En el patrón tenemos tenemos aquí un archivo de app settings que, digamos, para no confundirnos, tenemos dos. Tenemos uno de principal, que va a ser el de producción, y tenemos uno de desarrollo. El de desarrollo es el que se ejecuta siempre cuando yo estoy debugueando. El de producción es el que se ejecuta cuando estoy en otro ambiente.
Entonces, si yo necesito una cadena de conexión a mi máquina, ¿dónde la pongo? En desarrollo, porque es mi máquina. Pero si necesito una cadena de conexión ya con una base de datos en la nube, pues la pongo aquí. Claro, yo puedo desarrollar con una base de datos en la nube. Claro que sí. Eso es perfectamente posible. Por supuesto que sí. Tenemos aquí un view imports que por el momento no le pongamos asunto a eso. Y tenemos aquí esta carpeta view start que lo que hace es que a cada vista, estos son las vistas, a cada vista, él le añade por defecto cuál es el layout por defecto. Que en este caso es este archivo que está acá. Si yo tuviera otro layout, porque yo puedo tener 15 layouts, y yo puedo especificarle a cada acción aquí, yo puedo decirle, ¿sabes qué? El layout que tú vas a utilizar, yo puedo decirle al index, por ejemplo, el layout que tú vas a utilizar es ninguno. Yo no quiero que tú uses layout. Y yo se lo especifico. Y mira qué pasa cuando yo hago eso. Fíjate que no tiene layout. Sencillamente no tiene layout. De hecho, debe hacerlo con el otro más bien. Y también puedo decirle, mira, el layout que tú vas a utilizar es tal. Vamos a usarlo con esto. ¿Verdad? Y tenemos nuestro layout. Le damos a privacy. Privacy no tiene layout. Porque se lo quitamos. Le dijimos, tú no vas a usar el layout. O tú vas a usar otro layout. Y yo puedo copiar esto y tener varios layouts. Tenemos un validation script partial que lo que tiene es básicamente el import de estos de jQuery validate y unobtrusive, que esos son scripts que nos dan funcionalidades extra para hacer cosas en concreto. No tenemos que preocuparnos por eso. Y tenemos la carpeta properties que no tenemos que tocar, pero acá lo único que uno configura es cuál es el puerto que va a utilizar tu aplicativo, y por ahí tú configuras cosas en concreto como si vas a utilizar el IIS para ejecutar tu proyecto o cualquier otra cosa. Entonces, en las dependencias tenemos las dependencias, que en este caso, por el momento no tenemos otra dependencia que no sea del framework, pero más adelante vamos a tener dependencia de los archivos de nuestros proyectos. Y también vamos a tener dependencias de paquetes que vienen de NuGet. ¿Y qué más? Entonces, listo, ya tenemos, y tenemos la carpeta models, que por el momento solamente tiene un error view model, ¿verdad? Entonces, chévere. Ahora viene el punto donde yo agarro y digo, perfecto, ya tenemos una página, pero nosotros estamos construyendo un bookstore. ¿Qué yo necesito para construir un bookstore? Ah, mira, yo necesito entonces un modelo que me permita almacenar ese bookstore. Vamos a devolverle al index a este señor, vamos a devolver su layout, simplemente se lo quitamos de acá y ya, gracias a que existe un view start que dice que a cada vista le va a añadir el layout ese señor, pues entonces yo no tengo que preocuparme por especificarse. Pero si usted quiere especificárselo, no hay problema. Y ahí usted se elimina esa carpeta, ese archivo, perdón. No hay ningún problema.